y vamos a compartir. Bueno. Lo que vamos a ver está en la guía 2, es la página de inducción electromagnética, la página 25 es, de la parte 2. Lo vamos a ir resolviendo entre todos, la idea es un poquito, una para no aburrirme yo en el monólogo y que ustedes también vayan enganchándose de a poco y ver lo que surge, digamos, ¿no? ¿La encontraron? Me tengo que avivar que están con chat. Perdona, Adrián, ¿qué página? Sí, la página 20, a ver, espera que te la comparto y listo. Inducción electromagnética, problema, segunda parte. El problema 1. Perfecto. ¿La vieron? ¿Lo tienen? Sí, sí. Ah, bien, perfecto. Bueno, vamos entonces a compartir. Bueno, a ver. Básicamente, entonces, lo que tiene es una bobina. En realidad habla de 400 vueltas. No nos concentremos ahora en eso. En estos problemas uno va a analizar una espira, ¿sí? Que sería una vuelta, y las otras vueltas simplemente lo que hacemos es multiplicar el efecto 400 veces. En este caso, que tenemos 400 espiras, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que dice que está conectada. No se me copió el campo magnético.
lo vamos a copiar, que es... Ahí lo ponemos. Bueno. Tiene entonces una espira, esa espira tiene una resistencia, porque lo que me va a estar consultando, obviamente después va a ser la corriente y la FEM que está por ahí. Cuando hemos visto circuitos ya de corriente continua y eso, vimos que para que circule una corriente por acá, lo que necesitábamos es una fuente de alimentación, una FEM normalmente. En este caso, la FEM es justamente inducida. A ver, este es el efecto, o todos estos efectos son los que me permiten a mí analizar el caso de un generador o un motor, o hasta el caso del transformador, es decir, que yo genero una FEM a través de inducción, a través de un campo magnético, digamos, yo puedo generar una corriente en una bobina. ¿Qué es lo que sucede en este caso? De hecho, es el mismo ejemplo que pasa con una antena, nada más que ahí la frecuencia es totalmente distinta, ¿no? Una antena de radio o de FM, por ejemplo. El concepto entonces es que nosotros vamos a tener un campo magnético. Yo ya les había comentado en una época, en clases anteriores, que los campos magnéticos, y si lo ven en el video, obviamente estamos hablando de un vector. Como hablamos de un vector, lo asimilamos a una flecha. Entonces, si lo vemos lateralmente, obviamente la flecha es así, pero queda muy cómodo orientar. ¿Se escucha bien? ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Hay mucho ruido o no? No, no, se escucha bien. Bien. Sí. Si, por ejemplo, esta flecha o este vector va hacia adentro, yo lo que dibujo es una cruz, sería como la colita de la flecha, y si sale de la pantalla, digamos, yo dibujo un punto, entonces me estaría indicando que sale de la pantalla. Son convenciones bastante fácil de asociar, digamos, con un vector. O sea, cuando ingresa es una cruz, cuando egresa es un puntito y tendría que ver con la flecha el sentido que tiene. Bueno, en este caso me dice que hay un campo magnético, que es el que yo copié ahí en amarillo. Ese campo magnético está perpendicular a la bobina. Puede o no estar perpendicular. Si no estuviese perpendicular, a lo sumo lo que tenemos que hacer es tomar el valor cosenoidal, como está representado en el dibujito que yo les hice ahí. O sea, perpendicular al área es el cálculo que yo voy a tomar, que es el que va a estar trabajando, generando esta inducción. Y entonces yo lo podría dibujar para hacer simple, un campo magnético. Y acá hay otro detalle. Fíjense que yo voy a distribuir las cruces de manera pareja. Eso no lo dice, en realidad debería decirlo el ejercicio, como que el campo magnético es uniforme en el espacio, ¿sí? A ver, ¿qué sería no uniforme? Por ejemplo, yo podría poner algo así y lo voy separando cada vez más. Cada vez más. Esto sería, por ejemplo, el campo magnético que tendría un conductor que está por acá, por el que circula una corriente. ¿Estoy bien? Entonces, esta corriente me genera un campo magnético. Ese campo magnético, obviamente, a medida que yo me aleje, cada vez más pequeño, digamos, ¿no? En este caso, el campo magnético es homogéneo, me interesa poco dónde lo genero, pero sí lo que tengo en claro es que lo genera con esa función que varía en función del tiempo. Entonces,
típico problema de ley de Faraday es hallar la FEM. Yo ahí le escribí la fórmula, evidentemente recuerden que la FEM se simula con un epsilon. Y la ley de Faraday me dice que la FEM se va a generar en función de la variación del flujo, de manera opuesta. Después vamos a ver, o sea, ese signo menos me dice que se va a generar al revés. Hoy por hoy, ahora, después cuando avancemos nos concentramos en el signo. Hoy lo que vamos a ver es que si varía el flujo, va a variar la FEM. ¿Qué es el flujo? Bueno, como todo flujo tiene que ver en la cantidad de campo magnético que circula por la cantidad de campo magnético que circula en un área. O sea, todo el campo magnético pasando por el área de la bobina me va a estar dando un flujo magnético. Yo puedo calcular ese flujo, porque justamente es la fórmula que lo puse acá, y ese va a ser el primer paso. O sea, cuando a mí me pregunten calcular FEM, yo primero necesito saber el flujo, entonces como punto 1 voy a necesitar saber el flujo, y como punto 2, ahí sí voy a calcular la FEM. Ahora, este flujo, yo puedo tener flujo, y sin embargo no voy a tener FEM, porque la fórmula me dice que es la variación del flujo con respecto al tiempo. Y acá es donde hay que poner principal inquietud en todo lo que es inducción electromagnética, porque yo solo tengo generación de FEM cuando tenga variación de flujo. Entonces yo puedo tener un flujo bárbaro, puedo tener un montón de flujo, un campo terriblemente grande, pero si ese campo es estático, yo no voy a tener nunca una FEM que me genere, ¿sí? Es decir, yo acá podría acercar un imán a esta bobina terriblemente grande, y si el imán está quieto, esta bobina no va a tener ninguna corriente porque no hay flujo que varíe. Ahora, ¿cómo varío el flujo yo? Bueno, si acá me dice que el flujo es B por diferencial de área, evidentemente el flujo varío o el flujo o el campo magnético o varío el área. Cualquiera de las dos cosas que varíe va a provocar una variación del flujo que me va a generar esta FEM que a mí me interesa calcular con respecto al tiempo. Bien, ese es el concepto. Entonces yo ahora ya me centro en calcular la FEM que voy a tener en esta bobina. De esa manera, esa FEM aplicada a esta resistencia me va a provocar una corriente, ¿sí? Es decir, yo tendría lo que vimos en la física 1, el circuito de una FEM con una resistencia. Obviamente esta FEM, pongámoslo entre paréntesis, porque va a estar variando, pero no importa. Tenemos una FEM sobre una resistencia que me va a tomar una corriente. Entonces, el método siempre va a ser el mismo, ¿sí? Salvo que el dato me den otro y pueda achicar o tenga que despejar E para obtener B, pero en general yo necesito saber el valor de B, que afortunadamente en este caso lo sé y varía en función del tiempo. Y necesito saber entonces calcular el flujo. Así que vamos a avanzar un poco para abajo. Bien. Entonces vamos a empezar. Vamos a calcular mi flujo del campo B, que va a ser igual a esa integral. Entonces lo que vamos a hacer es igual a la integral de B por el diferencial de área, ¿no es cierto? Bueno. El diferencial de área, esto va a ser igual a B por pi por r cuadrado.
la pregunta que les hago ahora es, este flujo, ¿a qué es igual cuando yo meta en la fórmula ahí? ¿Se animan a calcularlo? Es decir, yo tendría que integrar mi flujo 0,01 t, quedó feo. 0,1 tiempo, las unidades las vamos a dejar afuera, más 2 por 10 a la menos 4, tiempo al cubo, pi r cubo. ¿Ustedes les parece que acá necesito integrar algo, digamos, para este concepto? ¿Cómo está la integral esta? ¿Cuál era el diferencial en este concepto? De área. Claro. Yo al reemplazar el área por el valor del área que tengo, la de la circunferencia, cuando yo integre esto, realmente no tengo nada que integrar, digamos. Tengo un flujo constante con respecto o sea, el flujo es constante, digamos, ¿no? En este aspecto con respecto a esta área. Por consiguiente, mi flujo es ese que yo tengo ahí. Y ahora entonces lo que hago es calcular mi épsilon. Y acá sí, la derivada del flujo de B con respecto al tiempo, entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, ahora haría el flujo, o sea, B, 0,01 más, T, más 6 por 10 a la menos 4, T al cubo, pi r cuadrado. ¿Sobre qué? Sobre el tiempo. Y ahí puedo obtener tranquilamente mi FEM. Menos 0, vamos a hacerlo al revés. Vamos a poner primero las constantes. Pi r cuadrado 0,01 más 6 por 10 a la menos 4 t cuadrado. Y ese es mi FEM. Es decir, mi FEM va a estar variando en función del tiempo. Y por eso yo a partir de ahora voy a poder calcularla. Pero fíjense que lo único que hice fue ir aplicando primero el cálculo de flujo y después el cálculo de la FEM. Como obviamente mi tiempo no entraba dentro de mi primer integral, no lo necesité seguir calculando. ¿Qué le faltaría a esto? Que dice que tengo 400 espiras. Mi cálculo fue para una espira. Entonces simplemente en las fórmulas originales, cuando yo tengo que calcular para 400, lo que debo agregar es acá n. Entonces de esa forma, si yo acá agrego n, voy a tener 400 veces más de lo que yo necesito. Y bueno, y si yo tengo la FEM, el segundo punto, lo que me pide es la corriente en el resistor para t igual a 10 segundos.
Y para t igual a 10 segundos, ahora lo puedo calcular muy simple. ¿Cómo lo calcularía? Reemplazo a T por 10 segundos, la fórmula de la FEM. Bueno, pero aparte de la FEM, ¿qué más necesito saber para calcular corriente? Fíjate el circuito. Si esto genera una FEM y tengo una resistencia, ¿cómo calculo la corriente cuando tengo una FEM y una resistencia? Teóricamente, este sería la generadora de la FEM. ¿Alguien se anima a arriesgar? ¿Es tan simple? Igual es simple porque se los estoy contando yo, ¿no? No, con esto no los quiero decir que... En realidad lo que usamos es la ley de Ohm. La ley de Ohm que me dice que para calcular una corriente, la vamos a dibujar así para que nos acostumbremos que es un valor variable, va a ser igual a la FEM sobre la resistencia. Y en este caso, para no confundirnos con el signo menos, que después va a definir para dónde va la FEM y lo demás, podríamos tomar inclusive la FEM como valor absoluto, y bueno, y ahí ya calculamos la corriente. Reemplazamos, como vos decís, los 10 segundos en el tiempo, R lo tenemos, N lo tenemos, R de resistencia también, y ahí nos daría la corriente. Parece fácil cuando uno lo cuenta, ¿no? ¿Preguntas ahí? Bueno, a ver, la idea de esto era darle una pequeña introducción a cómo trabaja y a cuáles son las fórmulas a utilizar. Es decir, que dentro de las fórmulas, las que deberíamos usar o las que probablemente tengamos que usar, es entonces la del flujo, que es B por área, ¿sí? Ya después veremos si el área tengo que sacar el coseno. La de la FEM, que tiene que ver con la variación de flujo, y por favor tengan en cuenta ese tema, variación de flujo, y el campo magnético, que ya lo hemos visto anteriormente en el tema anterior, que se calcula de esta manera. ¿Cómo lo calculo? Mu sub 0, que es una constante, 2pi, que obviamente son constantes, la corriente que circula por el conductor, esta es I de un conductor, y R o D va a ser la distancia a la que yo voy a estar en el conductor. Es decir, si yo tengo un conductor acá, por el que circula una corriente I, ¿sí? Este conductor genera un campo magnético, se usa la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha, ¿cómo funciona? Uso mi pulgar y todos los dedos, entonces yo lo que hago es, en este caso, para ver el campo magnético, con el pulgar indico hacia dónde va la corriente, y es como que estaría girando, mis 4 dedos me indicarían hacia dónde gira. Si yo lo pongo en este caso, yo estaría teniendo un campo que sale de este lado e ingresa de este lado, por regla de la mano derecha. Bueno, como ese valor de campo depende de la corriente, más corriente, mayor campo voy a tener, y depende de la distancia esta. Mayor distancia, menor va a ser el campo magnético, pues está dividiendo. Eso da para cualquier conductor, digamos. Entonces, eso es lo... Sí. Al coseno en el cálculo del flujo lo usábamos cuando no era perpendicular. Claro. Bien. Nosotros vamos a necesitar saber cómo la atraviesa
a la superficie perpendicular y ahí vamos a usar el coseno. Ya van a aparecer ejercicios igual ahí. Vamos listo. a ver Adelante. el ejercicio 9. No va así. Vamos a copiar directamente. Y vamos a traer las fórmulas estas. Así les va quedando cómodo. Le erré el borrado. Bueno, ahí estamos. Bueno, acá se da, es más o menos lo mismo, pero es más particular. Vamos a dibujar la espira. Así está dibujada, ¿no? Está planteada. Bueno. Como en este caso, verán, hay un campo magnético que entra hacia la pantalla. Y tengo una espira muy parecida a la otra, nada más que en este caso la espira es flexible, digamos, ¿no? Es decir, que uno la puede estar estirando de arriba y hacia abajo hasta dejarla en cero, o sea, totalmente sin área dentro de la espira. Nos quedaría, digamos, una espira de este tipo, por decirlo de alguna manera. En realidad, donde el área acá adentro debería ser cero. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Bueno, exactamente lo mismo que antes. O sea, vamos a plantear el flujo y después vamos a plantear B, las mismas reglas de antes, ¿sí? Primero el flujo y después B. Vamos a usar la ley de Faraday, que justamente nos permite, es la que define eso, cuánto es el valor de la FEM. Entonces, vamos a analizar el flujo y cómo varía este flujo. ¿A qué es igual el flujo entonces? B por área. ¿Sí? Inicialmente, el área es pi, acá lo usa con D cuadrado, podemos poner R cuadrado. Por R cuadrado. Ahora, este flujo es en este momento. ¿Cuánto vale el flujo cuando está totalmente estirada esta espira? Cero, porque no tiene área.
Claro, exactamente. 0 porque el área es igual a 0. Entonces, lo que nos pide es la FEM inducida en el circuito medio. O sea, nosotros tenemos que sacar la FEM, que es la derivada del flujo con respecto al tiempo. ¿Y esto qué significa? Que yo tengo que tener un flujo variable. ¿El flujo es variable? Sí, lo es. Lo es porque fíjate que acá originalmente el flujo valía B pi r cuadrado y después el flujo vale 0. O sea que tiene una variación de flujo. Es decir, que sí o sí va a haber una generación de FEM. Que no sepamos calcularla es otra cuestión. ¿Por qué? Porque no tenemos en este caso datos que nos permite calcular esta integral. Entonces sí lo que podemos hacer es un valor medio. O sea, sabemos cuánto es el máximo, cuánto es el mínimo, entonces vamos a saber un valor medio de la FEM, digamos, que me va a estar generando o calculando. Más que eso se nos va a complicar. Déjenme que lo busque. Más que eso no vamos a poder hacer en este caso. O sea, nosotros vamos entonces a trabajar con el cálculo de esta FEM, que va a ser igual entonces a la, vamos a ponerlo así, la variación delta flujo sobre delta t, porque son valores medios. Ven que siempre es la misma metodología, la misma regla, digamos. El flujo sería el flujo inicial con respecto al tiempo sobre el flujo final, o sea, yo podría hacer B pi r cuadrado tendría que ser al revés porque tengo el negativo, perdón, vamos a poner así. Menos 0, vamos a poner, no, borramos el menos, vamos a poner así, 0, que es el flujo final, menos el flujo inicial que era B pi r cuadrado sobre delta t. Y ahí vamos a olvidar, vamos a tomar valores valores absolutos. Ahí yo ya podría estar calculando cuándo es mi valor medio. O sea, mi FEM media va a estar en relación a lo que fue variando con respecto al tiempo, que en este caso el tiempo, delta t son 2 segundos. Delta t son 2 segundos, y bueno, y el radio y B creo que lo da como dato. Sí, ahí da. B en Tesla y el diámetro, bueno, hay diámetro sobre 4. ¿Se entiende el proceso, el concepto de cálculo? ¿Voy muy rápido? ¿Entiende, profe? Bien. ¿Entiende? Bueno, estos obviamente son ejercicios muy, muy simples, pero que bueno, que van a esa explicación. Es decir, yo me concentro en variar el flujo y si tengo variación de flujo, tengo la FEM inducida. Y ese flujo entonces lo puedo variar o variando el campo o variando el área. Cualquiera de las dos se me va a dar en ese aspecto. Si ahora pasamos al número 10, ahí volvemos a integrar un poquito de contenido del anterior.
Y si tomamos... Oh, me queda... Tomamos el ejemplo. Bueno, acá es una cuestión de FEN inducida del mismo modo. Y este es un problema que se suele tomar, lo he visto tomado en parciales y en examen final inclusive. No es tan complejo. En realidad por ahí le cambia alguna cosita y el tema está en saber por qué tomar la diferencial de la manera que se toma. Es un problema de inducción también, en donde yo tengo el conductor, que es este, AB. Ese conductor está sometido, o por él circula una corriente, y esa corriente va, en este caso, hacia arriba. Entonces, lo primero que tengo que hacer ahí es aplicar la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha, como ya les dije, y si lo ven en los prácticos que subía al campus, creo que el número 2 que habla, reitero, el pulgar indica la corriente y obviamente me está dando hacia dónde entra o sale el campo. En este caso, donde está la espira, ¿cómo sería el campo? ¿Entrante o saliente? Entrante, ¿no? Exacto, porque yo tengo la mano así, entonces va girando, bueno, probablemente indique al revés en la pantalla, pero sí yo tengo entonces de este lado un campo saliente, lo vamos a hacer así, lo dejamos en azul. Y de este lado tengo el campo entrante, que obviamente lo voy a tener pasando por la espira. Ahora, ¿ese campo es homogéneo? No, Bien, el campo no es homogéneo, porque obviamente el conductor, el campo es radial, y no va a ser homogéneo. Bueno, observen un concepto, porque acá la corriente está diciendo que varía constantemente. Y eso va a ser interesante, porque yo tengo una corriente constante. Cuando yo calcule mi fórmula, la vamos a volver a traer, perdón. Esto lo voy a... Las vamos a tomar de nuevo acá. Yo lo primero que necesito saber cuando tengo un conductor es el campo magnético, ¿sí? Porque recuerden que para saber el flujo necesito saber el campo y para saber la FEM necesito saber el campo. O sea que en realidad el orden debería ser que esta la tendría que poner primero, así. De manera tal de tener, primero necesito saber el campo, después el flujo, y con el flujo conozco la FEM. Cuando yo veo la fórmula del campo, veo, ya les mostré antes, que aparece el concepto de corriente y el concepto de distancia. Si la corriente fuese constante,
y la distancia tiene un valor constante, porque esto, o sea, este conductor está quieto y esta espira está quieta, por más que el flujo varíe en módulo a medida que me alejo, pero si la corriente es constante, si acá vale 5, va a valer 5 de acá a 100 años, si la corriente es constante. Acá puede valer 2 y acá puede valer 1, pero va a valer 1 siempre que la corriente se mantenga constante. Como la corriente varía en función del tiempo, eso me va a permitir entonces que el flujo va a estar variando, el campo magnético va a estar variando en función del tiempo. Y es lo que yo necesito poder resolver. Entonces, como primera medida, ¿qué calculo? B. Vamos a calcular el módulo de B, porque total, la dirección de B la podemos ver gráficamente. Bueno, B sabemos que es mu sub 0 por I sobre 2pi por, en este caso, R. Y acá plantea algo. Yo podría haber tomado en vez de tomar R así, podría haber tomado un R de esta manera. O sea, un diferencial de R de esta manera. El problema de tomar un diferencial de R así es que yo estoy agregando una variable más al sistema, porque yo ahora ya R, cuando yo trabaje, o sea, el campo acá no va a ser homogéneo en cada valor de R de mi barrita. Como yo lo he tomado, cuando yo defina este valor de R, yo sé que todo el campo va a ser igual a lo largo de R. Entonces la única variación que yo voy a tener es tomar entre este R y este R. Pero sé que entre eso el campo va a ser todo a la altura de L, de la espira, constante. Si yo lo tomo de esta manera, como está acá abajo, el problema va a ser que, aparte que yo voy a variar mi longitud L, o mi diferencial L, en realidad yo acá tomaría diferencial L, tendría problemas que B también está variando. Tendría un diferencial de B que me estaría variando. Entonces me complicaría porque tendría dos variables en simultáneo que resolver. Eso es para tenerlo en cuenta porque puede llegar a proponerme algo del estilo y bueno, obviamente el cálculo es mucho más complejo, ¿no? Bueno, como B lo tenemos calculado, entonces, ¿qué es lo que toca ahora calcular? Es el flujo. ¿Y cómo calculamos el flujo? O la derivada del flujo para este caso, B por la derivada de área. Fíjense que si yo hubiese tomado, como les mostré recién, este B, tendría que tener un B diferencial de B. Porque B diferencial de B está variando. Deme un segundo, ¿no? Este B diferencial de B no debería variar en este caso. Entonces, calculo mi flujo. ¿Y cómo calculo este flujo? A ver. Acá me ayudan ustedes. B. Mu sub 0 sobre 2pi
I por R. ¿Y el área cómo es? L por L, L, por L. L ¿por qué? Porque yo cuando estoy integrando, ¿qué área calculo? La área de un diferencial. O sea, yo voy a calcular el área de este diferencial. A mí me interesa saber cuánto flujo magnético pasa por esta pequeña área. ¿Por Bien, qué? L por diferencial de R entonces. Claro, pero ¿por qué eso? Porque yo, sabiendo el flujo que pasa por esa área, después lo que voy a hacer es integrar en todo entre A y B, digamos. Entonces ya voy a saber el flujo completo, si yo tengo la función. Entonces yo por eso acá calculo por L diferencial de R. Obviamente esto es diferencial de área y esto es V. Y si yo integro, ¿cuánto me da esto? En eso son más cancheros usted que yo para integrar. Vamos acá. Flujo de B. La integral entre qué valores integraría entonces. Bueno, ya se lo dije, ¿no? Entre B y A, mu sub 0 i 2pi por R, L diferencial de R. ¿Cuáles son las únicas variables que tengo acá? La única variable es R. Exactamente. Entonces, ¿qué tengo? Diferencial de R sobre R. Entre B y A. Y esto me da un flujo mu sub 0 I por L sobre 2pi. ¿Y cómo es la integral diferencial de R sobre R? 1 sobre R. ¿No es el neperiano? ¿El logaritmo? El logaritmo neperiano, sí. Ah, Sí, sí, sí. bien. Yo porque lo vi, porque la verdad que de integral ya no me acuerdo nada, pero entiendo que es esto. Y ahí ya tenés el valor del flujo. ¿Y ahora qué necesitamos? La FEM. Bien, ¿y cómo la calcularíamos? Calculamos el valor absoluto, después veremos. Derivada del flujo con respecto al tiempo. Entonces tenemos que derivar esta fórmula con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que varía con respecto al tiempo en esta fórmula? Derivada con respecto al tiempo de mu sub 0 i L sobre 2pi logaritmo neperiano de B sobre A. Fíjate, yo podría tener mu sub 0 y, por favor, en esto me van corrigiendo, yo voy rápido porque para mí logaritmo neperiano de B sobre A sobre 2pi derivada de I con respecto al tiempo. ¿O no? Esto es así.
Perdón, el I ahí no lo pongo porque lo saqué. O sea, lo único que hice yo fue colocar el flujo dividido el tiempo. El flujo es lo que está acá arriba sobre tiempo. Y como lo que varía era la corriente en función del tiempo, lo pongo aparte. Y ahora yo les diría que ya pueden calcular el valor. O sea, el punto E que me dice calcula el valor de esta FEM, tenemos todos los datos. Tenemos B, tenemos A, tenemos L. ¿Dónde está el valor de I? Acá, 8.5 amperes por segundo es el valor de la variación de corriente. Fui rápido, no pensé que iba a ir pero tan rápido, les soy honesto, ¿eh? ¿Preguntas? Yo, profe, el Sí. valor de mu sub 0, ¿cuánto es? 4pi por 10 a la menos 7. Sí, listo. Bueno, y en general, estos temas se calculan así. Lo que vamos a ver en la próxima, que es la ley de Lenz, que es básicamente, casi diría que es una continuación de la de Faraday, que habla de la corriente que se induce en esa espira. O sea, que me va a inducir un flujo opuesto. Y a ver, como para introducción, cuando yo tengo un conductor, ese conductor me generaba acá, obviamente, si esa corriente variaba, yo tenía una FEM acá. Esa FEM, al generarse en la espira, esta verde que yo calculé, me hace circular una corriente. Y ahora bien, entonces acá se da el proceso, ¿por qué no pensarlo? Si la corriente I1, que es la del conductor, me generaba una corriente I2 en la espira, bueno, ahora, esa espira va a generar en el conductor, ¿sí? Va a haber una corriente que se me genera acá. Bueno, eso de hecho sucede. No solo eso, sino que Lenz me dice que esa variación de flujo, o sea, va a aparecer en la espira un flujo que se va a oponer al movimiento de este flujo. Y ahí les voy a pedir que se concentren en el Sears. Eh,
para no avanzar tanto y no marearlos, esperen que pongo la página. Acá. Vamos a compartir esto. ¿Qué es lo próximo que se viene? Que es básicamente la espira, y con esto casi que les diría que quedaría integrado, y después va a ser simplemente de calcular inductancias y autoinductancias, y para aquellos que son técnicos, la inductancia sería la bobina, el valor que tiene esa bobina, digamos. Pero entonces, con esta parte que hemos visto de que se induce una corriente en esta espira que va a haber, bueno, esa corriente después va a generar un campo magnético que va a tender a oponerse al campo que lo genera. Entonces, es como que se da un proceso bien dinámico que tiene que ver con esta variación. Cuando yo tengo una variación, después voy a tener un campo magnético que se va a generar como una inercia, que ese campo magnético va a tender a mantener como estaban las condiciones iniciales. Entonces, si la corriente que yo genero y que mi conductor generó hace que aumente ese campo magnético, esa bobina va a tratar de generar un campo magnético para reducirlo y que quede todo como estaba antes. ¿Sí? Es típico de la vida que nadie quiere que vos crezcas, digamos, y te tratan de hundir, como dicen algunos. Pero bueno, yo entonces les pediría, si quieren ponerse al día, vean un par de ejercicios de campo magnético, de calcular B y calcular la fuerza, pero sobre todo este campo magnético B a través de un conductor, que manejen bien las reglas de la mano derecha, que es bastante simple, pero una vez que tengamos la regla de la mano derecha, ya sea el pulgar y todos los 4 dedos, o aprender la regla de la mano derecha vectorial, que es lo mismo, o sea, el primer del producto cruz, el primero va hacia el segundo, y ahí me está indicando, de acuerdo al giro, el resultado, que sería el dedo pulgar. Con eso deberían poder más o menos ir enganchando esta segunda parte de la materia que habla de campo magnético, y que si la logran agarrar, les diría, es más compleja que la primera, así que zafarían, porque después la primera, más teniendo esta, es análoga, pero bueno, un poquito más simple, digamos. ¿Alguna pregunta? De mi parte no, profe. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Como siempre digo, y como decían mis antecesores, para formar un docente bueno en una materia le van 5 años, así que si quieren aprender bien física, les recomiendo vengan dentro de 5 años, y si no, ténganme paciencia, haremos lo que se puede. Pero bueno, la idea es meterle voluntad e ir, por lo menos tirándole tips para que cumplan el objetivo de ustedes, que es aprobarla, ¿no? Mientras no lo tengamos que hacer durante 5 años, está todo bien. No, Totalmente de acuerdo. por favor, Profe, sí, disculpe que lo corte. Nosotros tenemos anotado, yo tengo anotado un calendario de todos los exámenes finales de noviembre. sí, Y el Sarmiento nos había dicho que podía tomar el examen, el segundo parcial, la última semana. Yo ajá, tengo anotado el 16 de noviembre, lunes, sí, que a nosotros nos quedaría bastante bien porque tenemos distribuidas las materias pesadas por semana. bueno, 16 de noviembre, es la Sí, última semana, ¿eh? la última semana, sí. Está bien, sería la adecuada, tenés razón. Genial. Bueno, Sí, lo podemos tomar para esa fecha, ya lo calendarizo, noviembre, 16, lunes, porque tenemos más o menos 3 parciales por semana. Que es no es un problema, sí, esa fecha se complica un tanto. montón. Vamos a poner entonces acá parcial
O sea que tuvieron 2 parciales nomás. Van a tener. Vamos a tener, sí. Bueno, estamos ahí. Estuve corrigiendo el otro día uno que salieron medio feitos, en su gran mayoría, así que esperemos que mejoremos en este segundo, digamos, ¿no? Vamos a tratar inclusive si podemos llegar a, no sé si puedo llegar a avanzar tanto, pero si pudiésemos llegar a revisar un poquito todo, no estaría mal en la última clase, digamos. Así que bueno, vamos a ir planificando sobre el tema. ¿Preguntas? Yo, profe, quería consultarle si va a seguir con la misma modalidad evaluatoria, digamos, 3 ejercicios de regularidad y 3 de promoción. ¿Se mantiene? Es muy probable porque de hecho voy a estar basándome en los prácticos que tomen en las otras ingenierías, digamos. Salvo que tenga que hacer adaptaciones porque no lleguemos a ver algo o algo por el estilo, pero es muy probable que maneje con el mismo criterio, por lo menos este año, o sea, con los parciales para regularizar y los parciales para, o sea, los ejercicios de regularización y los ejercicios de promoción. Lo que a lo mejor sí veré, si es factible, tratar de hacer un repaso pensando más en los que puedan llegar a ser. Pero no prometo nada, porque todavía estoy recién armando. Ok, gracias. Bueno, si no hay más nada, detengo grabación.